Si toma su Biblia y la abre en Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. Continuamos con nuestra serie El propósito de la iglesia. Este es el tema número 14. Se titula La iglesia que parecía viva. Ay, parecía viva. Vamos a leer. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sardis, la iglesia que parecía viva, pero estaba muerta. Qué historia esta, ¿no? Esa iglesia de Sardis, junto con la iglesia de la Odisea, que está a partir del versículo 14, estas dos fueron las que recibieron el reproche más duro de parte de Jesús. Tremendo reproche. Hay 2 rasgos que distinguen esta iglesia de Sardis, según el contexto histórico. Ellos eran gente muy próspera económicamente, pero también hubo un rasgo distintivo en esa iglesia, fíjense: nunca sufrieron persecución. Qué interesante, ¿no? Tal vez esto fue lo que los llevó a relajarse y a consentir con el mundo. Tal vez esto fue lo que hizo que su mensaje se diluyera y se congeniara con el mundo. Tal vez esto fue lo que hizo que se mezclaran, que no hubiera mucha diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Entonces, esta iglesia se ve, por lo que leímos, que perdió su poder espiritual, o tal vez nunca lo tuvo. La gente, pues sí, iba a la iglesia, los cristianos ahí en esa ciudad, iban a la iglesia, pero escuchaban, pero no nacían de nuevo, fíjense. No se convertían a Cristo. La iglesia de Sardis parece ser, por lo que vemos y estudiamos en el contexto histórico, esta iglesia se había convertido en un club social. Tenía muchos asistentes, muchos simpatizantes, pero estaban muertos espiritualmente. En la actualidad, Sardis son puras ruinas, no existe. Lo mismo que la Odisea, no hay nada, pura piedra. Sardis es un nombre que tiene 2 significados. Uno es el remanente, y el remanente habla de unos pocos. Sardis también significa los que escaparon, que fueron unos poquitos. Muy interesante esta historia. Sardis estaba situada a las faldas de un monte que se llamaba Temolo, y este monte servía, donde construyeron la ciudad de Sardis, servía a la vez de fortaleza. Y esta ciudad era cruzada por un río que le llamaron Portaoro, porque resulta que arrastraba pepitas de oro de gran valor. Y esto
provocó que los habitantes de Sardis fueran gente rica. O sea que casi la gente iba ahí y recogía pedazos de oro. Eran ricos ya. Sus habitantes, fíjese qué interesante, tenían la fama de arrogantes, de orgullosos. Esto debido a su riqueza y también porque la ciudad era supuestamente impenetrable por cómo estaba construida. Y ellos, los habitantes de Sardis, se sentían seguros, prósperos, bien, a gusto, pero dice la historia que en el año 549 antes de Cristo, el rey de Persia llamado Ciro el Grande se percató que la ciudad de Sardis tenía un punto débil. Y justamente por ese punto débil en la construcción de la ciudad fue por el que penetró y pudieron entrar y conquistar esa ciudad. Y el punto débil era que había una cañada que ellos supusieron que nadie podía escalar, pero no era muy alta. Pero Ciro tenía unos guerreros muy hábiles, muy ágiles, y estos fueron los que sorpresivamente penetraron, escalaron fácilmente por ese punto débil la ciudad de Sardis y la tomaron y la conquistaron. Y se fijaron cómo dice el versículo: porque si no vengo a ti como ladrón. Así llegó Ciro, sorpresivamente, no hubo un aviso previo, los tomó por sorpresa. Pero la historia sigue corriendo y en el año 17 después de Cristo, ya de nuestra era, dice la historia que la ciudad de Sardis fue destruida sorpresivamente, pero ahora por un fenómeno natural. Hubo un gran terremoto en esa zona y destruyó toda la ciudad de Sardis, pero fue reconstruida por sus arrogantes habitantes que tenían mucha lana, mucho dinero, y se juntó el comité de desastres y dijeron: bueno, ¿cuál es el problema? Vamos reconstruyéndola, ¿no? Lo que nos sobra es dinero. Y pues pusieron, y en 10 años reconstruyeron toda la ciudad, pero de una manera esplendorosa. Y en esa ciudad de Sardis adoraban a una diosa que se llamaba Deméter, que es la madre de las diosas. Ellos adoraban a otras diosas, entre algunas de ellas a la diosa Artemisa, la diosa Cibeles, que involucraba, igual que las demás ciudades paganas, dentro de la adoración de su culto a esas diosas, incluía inmoralidades de todo tipo. Y esa inmoralidad justamente fue la que hizo que los habitantes de Sardis poco a poco se precipitaran en su caída. Poco a poco se iban yendo al despeñadero a causa de su inmoralidad. Ellos estaban, para ese entonces ya los romanos habían controlado un par de siglos antes esa zona, pero ellos seguían influenciados por la filosofía de los griegos. Todo esto es muy parecido, el contexto histórico de las demás ciudades y de las demás iglesias que hemos estado estudiando. Y junto con esa caída de la ciudad, a la par iba también la iglesia de Sardis. Había penetrado el evangelio un tiempo atrás, pero ese evangelio fue recibido con gozo, fue sembrado por los mensajeros de Dios, pero le sucedió lo que Jesús dijo de la parábola, que nunca dieron fruto, nunca había raíz. Entonces esta iglesia, escuchen bien, tipifica a toda aquella iglesia que se precia de ser cristiana, pero que la mayoría de sus miembros, incluyendo al pastor, no son nacidos de nuevo.
Esta historia es muy interesante, pero a la vez es muy impactante. Vamos al versículo 1 para estudiar los pormenores de esta iglesia que parecía viva, pero estaba muerta. Dice en el versículo 1 de capítulo 3: escribe al ángel. ¿Quién es el ángel? Ya sabemos. ¿Quién? El pastor. ¿Qué es el pastor en una iglesia? Es el responsable de lo bueno y lo malo, lo que suceda dentro de la iglesia, lo que se enseñe o se deje de enseñar, sea bueno o malo. El pastor, los pastores en cualquier congregación cristiana, somos los responsables de lo que suceda y cómo se predica, qué se predica y cómo se hacen las cosas. Pues a él iba dirigida la carta, y le dice en el versículo 1, en la segunda parte del texto, dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios. En la Biblia, el número 7 habla de totalidad. Siempre que tú veas 7 días de la semana, 7 notas musicales, 7, etcétera, habla de una totalidad, pero espiritualmente se refiere a Dios. El 6 es el número del hombre, porque el hombre fue creado en el 6º día, según las Escrituras. Entonces dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Qué significa aquí? Es una alusión al Espíritu Santo, ¿sí? Todopoderoso. El Espíritu Santo es el único capaz de dar vida espiritual al que está muerto. Entonces dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios. En otras palabras, hay un lenguaje muy simbólico aquí, ¿sí? Muy poético inclusive. Entonces está diciendo que el Espíritu Santo es el único capaz de dar vida al que está muerto espiritualmente. El Espíritu Santo es el único que imparte la vida de Cristo en una persona que se arrepiente. Es el único, el Espíritu Santo, que imparte la vida de Dios a la iglesia. Fue el Espíritu Santo el que puso la semilla en el vientre de la Virgen María, ¿se acuerdan? Y nació, el santo ser que nació fue nuestro Señor Jesucristo. Fue el Espíritu Santo el que nos engendró y nos infundió el aliento y la vida de Dios, y nos engendró por medio de la palabra. El Espíritu Santo, tomando la palabra de Dios y dando vida. Entonces, Jesús está diciendo: el único capaz de dar vida espiritual soy yo, Jesús. Porque con Él está el Espíritu Santo, que estuvo desde un principio con Él. Dice en el versículo 1, en la tercera parte del versículo: el que tiene las 7 estrellas, dice. El que tiene las 7 estrellas dice esto. ¿Qué significa esto de las 7 estrellas que Él tiene en sus manos? Miren, según el contexto histórico de la ciudad de Sardis y de sus habitantes, ellos creían que los planetas y las estrellas guiaban y controlaban sus vidas, y eran las que trazaban el destino de las personas. Eso es lo que creían los habitantes de Sardis. Entonces, el hecho de que Jesús diga: el que tiene las 7 estrellas, significa que Cristo es el que tiene en sus manos, en su control, como Él es el creador de todo. Él tiene en sus manos los planetas, las estrellas que Él creó. En otras palabras, Él es el que tiene nuestro destino en sus manos. Él es el que tiene el destino de todos los seres humanos. Los habitantes de Sardis creían que eran las estrellas, los planetas, Venus, Saturno. ¿Qué día naciste? ¿Bajo qué signo de Acuario? Tu planeta es Venus. Las estrellas te guían. Pero el Señor eran totalmente supersticiosos. Entonces, cuando Jesús dice: el que tiene las 7 estrellas, dice esto, o sea, el que las tiene aquí, el que tiene todo el control del universo, dice esto. ¿Y qué fue lo que dijo? Versículo 1 al final le dice: yo conozco tus obras, yo sé lo que haces,
sé lo que piensas, yo sé quién eres. Y luego le dice al final del versículo, yo conozco tus obras y sé que, ¿qué dice? Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hay algunos escritos que señalan que el pastor de la iglesia de Sardis se llamaba Sósimo, con Z al principio. Sósimo. Y Sósimo viene del griego que significa el que vive. Y es interesante. O sea, el pastor se llamaba el que vive. Por eso le dice, tú tienes nombre, porque en primera instancia le está diciendo al pastor, ¿no es cierto? Tienes nombre, te llamas Sósimo de que vives, pero estás muerto, le dice. Qué impresionante. Espiritualmente el pastor estaba muerto. Por lo tanto, al no tener vida espiritual en él, era imposible que él impartiera vida espiritual a los asistentes en la iglesia de Sardis. Porque según lo que se aprecia en el contexto y en la historia y todo, es casi seguro que este pastor no era nacido de nuevo. ¿Ustedes creen que puede haber un pastor que predique el evangelio y no sea nacido de nuevo? Sí, fíjese que sí. Para muestra basta un botón. Los estudiantes del Instituto Bíblico fueron a una misión, un viaje misionero, y llegaron por allí a alguna ciudad aquí en el país, y el pastor los recibió. Y el pastor estaba muy impactado por el testimonio de los estudiantes. Entonces les dijo, yo quiero que uno de ustedes predique el domingo. Y los estudiantes, los discípulos que están aprendiendo la palabra de Dios, pues dijeron, tú, y cada uno se daba el honor, el lugar, tú. Finalmente le dicen a un joven, tú vas a predicar. Y dice, es que yo nunca he predicado, pues que sea tu primer predicación. Entonces se metió a orar y oraba, y él mismo me contó, oraba y le decía, Señor, yo nunca he predicado, ¿qué les predico? Dame una palabra, ¿qué les predico? Y el Señor me habló y me dijo, tienes fresco el mensaje del domingo pasado que yo había dado, que el pastor dio, que era lo que significa nacer de nuevo. Y yo lo tenía aquí, dice, lo tenía en mi corazón. Entonces llegó el domingo y comencé a predicar lo que significa nacer de nuevo. Y prediqué largo como el pastor, el evangelio eterno. Y al final, cuando hice el llamamiento, me dice, sorpresa para todos, me dice a mí, ¿quién cree usted, pastor, que fue el primero que pasó al frente llorando? Le digo, ¿quién? El pastor, dice. Le dije, ¿cómo? Dice, sí, el pastor lloraba y decía, a mí nunca me dijeron que yo tenía que nacer de nuevo. Yo no sabía, yo nací en un hogar cristiano y nunca me dijeron que yo me tenía que arrepentir y mucho menos nacer de nuevo. Y estaba pastoreando una iglesia, hermanos. Un amigo mío que es un predicador que Dios usa muchísimo, me contó que en una ocasión, en una conferencia para pastores, habló el tema sobre el nacer de nuevo. Y la mayoría estaba así como, pues, ¿qué le pasa a este? Pero cuando hace el llamado, hermano, más de 40 pastores pasaron. Sósimo, que dicen que son de Dios, que están vivos, pero están muertos. Entonces, las predicaciones de Sósimo, el que significa que está vivo, pero estaba muerto, no tenían vida. ¿Ah? Tal vez sus pláticas, sus enseñanzas, sus conferencias, como dicen en algunos lugares, sus homilías o sus predicaciones, como quiera llamarle, tal vez eran motivacionales, tal vez eran emocionantes, de esas que exacerban las emociones y te hacen gritar, pero no te dan vida. Tal vez las predicaciones de este Sósimo eran de ese tipo de predicaciones que hablan sobre la escalera del éxito, de cómo alcanzar el éxito en esta vida,
de ese tipo de mensajes que hablan de bienestar, de prosperidad, pero sus predicaciones estaban muertas, tenían el poder de producir vida en las personas. Qué increíble historia. Por lo tanto, la iglesia estaba muerta, si se pudiera llamar iglesia. Ellos se autonombraban cristianos. Seguramente simpatizaban con el evangelio. Les había llegado, creyeron, pero en realidad nunca tuvieron una experiencia con Cristo. A lo mejor hasta milagros sucedían ahí. Pero justamente de estos es a los que Jesús se refiere cuando dijo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto. Y yo les diré: ¿quiénes son ustedes? No los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. No los conozco. ¿Quiénes son? Porque dice la Biblia que el Señor conoce a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. ¡Wow! ¡Qué tremenda historia! ¿Les sorprende esto? Yo cuando estaba preparando y estudiando esto durante la semana, me sorprendía lo que yo estaba encontrando también. Déjenme darle 10 rasgos de un pastor y de una iglesia que parecen vivos, pero que están muertos. 10 rasgos. Número 1. Tiene el pastor una personalidad extravagante, arrogante y presumida. Presume sus trajes de $800. Les habla de sus autos y de sus corbatas de $200. Son extravagantes. Construyen sus auditorios con elevadores y rampas para aparecer cual artista hollywoodense en el escenario del auditorio cristiano. Número 2. Tienen un espíritu mesiánico. ¿Qué es esto? Que se creen los únicos depositarios de la verdad, como si Cristo haya firmado algún contrato de exclusividad con ellos. Hasta donde yo sé, Cristo no firmó ningún contrato de exclusividad con nadie, ¿verdad que no? Él dijo: todo el que a mí viene, no lo he hecho fuera. Pero no todos vienen a Él, sino a lo de Él. Y eso es diferente. Eso es muy distinto. Entonces hay un espíritu mesiánico de decir: yo soy el hombre que Dios puso en esta ciudad. Nosotros somos la iglesia punta de lanza. Nosotros somos los que estamos aquí adelante. Otro rasgo, número 3. Las predicaciones de esos sósimos. Las predicaciones y las enseñanzas que dan carecen de un verdadero alimento espiritual. Hablan de todo y no hablan de nada. ¿Ha oído algunos de esos? Hablan de esto y lo otro y cantinflean. No son capaces de dirigir un mensaje bien enseñado, pero con verdadero contenido espiritual que alimente los corazones de las personas. Que cuando su predicación produzca vida eterna o enojo. Porque cuando Jesús predicaba, o se convertían o se enojaban, no había otra. Y los que quisieron ser tibios, así, dijo: los vomito. Esto está tremendo. Parecen vivos, pero están muertos. Hablan de sus viajes alrededor del mundo. Se la pasan toda la hora hablando de eso. Hablan de ellos mismos, de sus logros. Hablan de todo menos de Cristo. ¡Qué desperdicio! Número 4. Se caracterizan por un espíritu de autoexaltación. Yo, nosotros, yo, nosotros. Número 5. En ese tipo de predicadores y de iglesias tienen un sobreénfasis en lo milagroso. Porque como lo milagroso atrae a la gente,
Ellos piensan que esa es la manera de atraerlos a Cristo, pero la gente no se convierte. Está cuando Jesús sana a los 10 leprosos y solamente uno regresó y le dijo Jesús: ¿dónde están los otros 9? Que no eran 10 que fueron sanados, milagro. Y él dijo: pues no sé, pero yo aquí estoy. Dice que postrado lo adoró y Cristo le dijo: tu fe te ha salvado. Ese leproso se sanó y se salvó. Y mucha gente va a los eventos, va a las iglesias, buscando solamente su bienestar terrenal. Nada más van a buscar su bienestar económico, nada más van a buscar ser sanos en sus cuerpos. Pero Dios está más interesado en que sanen de sus corazones, de esa enfermedad terrible llamada pecado. Entonces, al no haber predicaciones basadas en las Escrituras, no hay vida. Puede haber 25,000 milagros, hasta descender polvo de oro del cielo, pero si no hay palabra de Dios, no puede producir vida. No hay vida. Habrá un montón de gente y parece como que están vivos porque hacen mucha bulla, pero están muertos. Número 6. Hay un espíritu de control en ese tipo de líderes, en ese tipo de iglesias. ¿Se acuerdan de Balaam? Que ya estudiamos. Que Balaam significa dueño del pueblo. ¿Se acuerdan de esa historia? La iglesia que se desvió, que aceptó los falsos profetas. Balaam, el dueño del pueblo. Ese tipo de líderes tienen un espíritu de control. Controlan las vidas de las personas, se sienten dueños de ellos. Número 7. Son incapaces de escuchar consejos, mucho menos reprensiones. En cuanto escuchan algo que los alude a ellos, se van con todo sobre de ti. Ellos no dicen: Dios me habló. Ellos dicen: tú me estás atacando. Fíjese, qué interesante. Ellos no dicen: puede ser la voz de Dios. Cuando Jesús mismo dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ellos no dicen eso, ellos no piensan eso, porque como no tienen vida, ellos dicen: no, pues es que tú me estás atacando, tú siempre estás hablando de mí, tú siempre me estás avergonzando. ¿Qué traes contra mí? No, yo nada, pero el Señor sí. Número 8. En sus mensajes hay un énfasis desmedido en lo material. ¿Cuántos han visto algún programa en la televisión de Pare de Sufrir? Levanten la mano. No sé si notan lo que yo noto. Un par de veces lo he visto, porque hasta me duele el estómago de ver eso. Pero yo noté, a ver si notaron lo mismo que yo noté. Ellos siempre hablan de prosperidad, de bienestar, y se ve en la televisión que te sacan una camioneta último modelo por delante. ¿Se fijaron en eso? ¿Sí o no? Y luego una casa bien bonita. Y luego alguien que da testimonio: no, yo estaba en la miseria y desde que vengo a Pare de Sufrir ya tengo carros, tengo un negocio y me compré una casa. Y ese es su mensaje. No se sabe en otro. ¿Saben por qué? Porque no tienen vida. ¿Qué le pueden decir a la gente? Sin embargo, los pueden atraer hacia una supuesta iglesia que dice ser iglesia de Jesús, pero nunca hablan de Jesús. Y luego te venden la agüita, te venden el aceitito de las vírgenes prudentes y no sé cuál, y que únteselo y que el pañuelito. Y es un desastre. Es un chamanismo impresionante en este tipo de lugares. ¿Qué clase de vida espiritual es esa? No hay vida espiritual allí. Número 9. Como consecuencia, hay una manipulación en el pedir dinero. Hay una manipulación en el sacar ese dinero, dizque para Dios.
pero no es para Dios. Se enriquecen a costa de las ovejas. Y número 10, hay un énfasis en profecías. Hay un énfasis en sueños. Hay un énfasis en visiones y en experiencias místicas. De eso hablan. No tienen otro mensaje. Porque como no tienen la palabra, pero se dicen iglesia de Cristo. Se dicen hijos de Dios. Se autodenominan iglesias cristianas. Pero debo recordarles lo que dijo Jesús. Yo conozco sus obras. Sé quién eres, sé lo que haces. Sé qué piensas. Sé cómo vives. Sé que tienes nombre de que vives, Sósimo, pero estás muerto. Ahora, si tú estás vivo, pues este mensaje no es para ti. Pero si tú eres de esos simpatizantes del Evangelio, que dicen, no, sí, Cristo. También Mahatma Gandhi fue un simpatizante de Cristo, pero nunca se convirtió. Félix I, ahí en el libro de los Hechos, le dice a Pablo, por poco y me persuades a ser cristiano, le dice. Por poco, te faltó poquito. Un énfasis en profecías, en sueños. ¿Se acuerdan la reunión pasada, Jeremías 23? ¿Cómo Dios recriminó a los profetas que sueñan? Que tienen visiones y dicen, ay, sueño de Jehová. Así dice Jehová, yo no los mandé. Y hablan de su propio corazón. Pero el profeta que tenga un sueño, cuenta el sueño. Pero aquel a quien le llegue mi palabra, cuente mi palabra. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? En otras palabras les dijo, ¿qué quieren? ¿Sueños, visiones o palabra? Muchos quieren las visiones. Muchos quieren los sueños. Aquí seguido habla gente que quieren hablar conmigo, que porque quieren venir, yo les dé permiso a que den su testimonio. ¿Y saben en qué consiste su testimonio? Que tuvieron un sueño y volaban. Que tuvieron mire, yo sé que hay sueños de Dios, yo sé que hay profecía de Dios, yo no estoy negando. Pero si ese sueño y esa profecía contradice la palabra de Dios, no viene de Dios. Es muy fácil, es muy simple, no es complicado. Sin embargo, usted los oye hablar y dicen cada tontería de su propio corazón. Dios me mandó y Él nunca los mandó. Y la gente se acostumbra a escuchar ese tipo de mensajes en las iglesias. No hay palabra, pero qué testimonios tan poderosos hay. Se fue a la pierna derecha del infierno y allá vio a quién sabe quién y no sé a quién sabe cuántos. Por ahí escuché yo uno de estos sueños que no son de Dios, experiencias místicas de unos jóvenes que supuestamente se fueron al infierno. Entonces dice que estaba allí, que le preguntaban al Señor, ¿por qué está esta mujer aquí? Pregúntale, me dijo el Señor. Y yo fui y le pregunté, ¿por qué estás aquí? Entonces la señora me respondió, porque no diezmaba. Así dice el testimonio. ¿Cuántos lo han oído? No estoy inventando. Porque no diezmaba. ¿De cuándo acá diezmar te mete al cielo? Eso es un error garrafalísimo respecto a la salvación. La salvación no es por obras, hermano. Pero la gente se impacta. Entonces, al decir un montón de mentiras, la mentira jamás produce vida eterna. Jamás. La gente le gusta todo eso. Y estos, como saben, bueno, tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Entonces entretienen a la gente con todo este tipo de situaciones. Además, el testimonio se cuenta a los que no son cristianos, ¿no creen? ¿Para qué queremos que alguien venga y nos cuente su testimonio si nosotros ya somos cristianos? Ya tenemos fe, ya nacimos de nuevo. Los de afuera que no han nacido de nuevo, que no conocen a Dios, ellos necesitan a Cristo. Ve y cuéntales cuántas grandes cosas hizo el Señor. Pero allá afuera. Entonces, se hace de lo que es el lugar que Dios diseñó para predicar la palabra de Dios, se hace como un centro
Yo a veces me voy un poco fuerte, yo digo, parecen centros chamánicos esos, donde la gente va y consulta las estrellas del Evangelio. Tremendo está esto. Parecen vivos, pero están muertos. Tienen nombre de cristianos, pero no son cristianos. Están muertos. Fíjate lo que dice en el versículo 2. Yo te conozco, Sósimo. Acuérdense de eso, versículo 2. Le dice, sé vigilante. Esta frase, sé vigilante, significa despierta. Porque allí en ese momento le estaba hablando Cristo. Y Él es el único que al hablar tiene el poder con su palabra de que la gente despierte por gracia de Dios y se arrepientan y entren por medio del nuevo nacimiento a formar parte de la iglesia. En Efesios Pablo les dijo precisamente a la iglesia de Éfeso, les dijo, despiértate tú que duermes, despiértate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. ¿Se acuerdan que dice que había unos poquitos en Sardis que no se contaminaron? ¿Se acuerdan? Unos poquitos, pero la gran mayoría de la iglesia no. Qué terrible es eso. Entonces le dice, sé vigilante, despierta. Así como Ciro llegó intempestivamente, ¿se acuerdan? Y penetró la ciudad de Sardis. Así como el terremoto sorpresivamente cayó y vino sobre Sardis. Ay, ellos estaban tan reposados, estaban tan contentos comiendo y bebiendo, divirtiéndose en sus ruidosos eventos, pero estaban dormidos espiritualmente, estaban muertos. Sé vigilante, dice, estoy en el versículo 2, sígame ahí, no cierre su Biblia, sígame ahí. Sé vigilante, dice, y afirma las otras cosas que están para morir, las otras cosas que están para morir. Les quedaban algunas cosas a medio morir. Fíjense bien lo que le voy a decir. Todas las sectas, sin excepción alguna, todas tienen algunos rasgos de la verdad del Evangelio, ¿sí o no? Pero en su esencia contradicen el espíritu del Evangelio, la palabra de Dios. Pero tienen algunas verdades allí incrustadas acerca de Jesús, acerca del Evangelio. Entonces a ellos les quedaban algunas cosas a medio morir, medio que obedecían, pero ellos pensaban que, como no habían nacido nuevo, pensaban que haciendo cosas, ellos iban a ganar su salvación. Y la enseñanza general de la Biblia dice que eso es imposible. No hay un justo ni aun uno, nadie puede ser salvado por medio de las obras. Porque si así fuera, ¿a qué vino Cristo a morir en la cruz? ¿Por nosotros? Se hubiera quedado allá y nosotros con nuestra media obediencia medio que ganamos la salvación. Eran medio que hay que andar en santidad, pero pues, como su naturaleza no era la de Dios, pues no andaban en santidad. Y medio que se vestían con cierta ropa y dejaban de hacer ciertas cositas y para ellos esa es la santidad. Medio que eran humilditos por allí y algunas medias oraciones allí que más o menos de pronto dirían, oh Dios omnipotente, te pedimos, oh Dios de los cielos, amén. Y luego alguien por allí, oye, ¿no se dice en el nombre de Jesús? Ah, sí, en el nombre de Jesús. Sí, porque si no dicen el nombre de Jesús, ¿a cuál Dios le hablaste? También los krishnas oran bien bonito. ¿No es cierto? ¿Están asustados o qué? Les pregunté, ¿no es cierto que han oído orar a los krishnas? ¿Han oído orar a la gente que tiene religión, pero no tiene a Cristo? Y hablan de Dios, y hablan de la divinidad, pero nunca dicen en el nombre de Jesús. Y Jesús dijo, nadie va al Padre si no es por mí. No hay nada. Y si usaban el nombre de Jesús, era a favor de ellos, para hacer ciertos milagritos por allí. Y como el nombre de Jesús tiene poder, pero los milagros no garantizan. Cuando sucede un milagro, en cualquier parte, hermanos, el solo hecho de que suceda no garantiza que viene de Dios o no. Pero si previo a todo eso
hay una sana doctrina. Porque según Lucas en el último versículo, dice que las señales seguían a la predicación de la palabra. Así dice. Los milagros seguían la predicación de la palabra. Sigo en el versículo 2. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, le dijo. ¿Qué significa esto? Es decir, lo poco bueno que haces, en otras palabras, lo haces para tu gloria. Yo he encontrado que tus obras, que no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y aquí perfección habla de sinceridad profunda del corazón. No, dice, lo que tú haces, lo haces para tu gloria. Lo haces para demostrarles a todos que tú también puedes hacer grandes eventos y grandes cosas para Dios. El niño, por favor. Tu motivación, le dice, de lo que haces es solo para inflar más tu ego. Esa es tu motivación. Dios está muy interesado, escúchenme bien, Dios está acá adelante. Dios está muy interesado en que lo que hacemos para Dios sea sincero. ¿Cuántos dicen amén? Sea de corazón, como para el Señor, no para nosotros mismos, ni a nuestro favor, ni para inflarnos nosotros mismos, ni para ponernos nosotros enfrente como en lugar de Cristo. No. Fíjense qué tremendo. Sí, en otras palabras les dice, haces muchas cosas que aparentan ser para mí. Aparentan ser para mí. Pero las haces para recibir las alabanzas de los demás. ¿Se acuerdan Jesús cómo recriminó a los fariseos? Dice, ustedes no sean hipócritas como los fariseos, que oran. No, orar no tiene nada de malo. El asunto es que ellos oran para ser vistos por los hombres. Para que digan, ¡ay, qué tremenda oración! ¡Qué tremenda! Y ponían carita de San Bernardo. Y el Señor los miraba a los fariseos y decían, no, yo te conozco, a mí no me vas a engañar. A la gente la vas a poder engañar, pero a mí no me puedes engañar. Yo sé lo que hay dentro de tu corazón. Yo sé que lo que estás haciendo, orar y ayunar. Ustedes les dijo a sus discípulos, no sean como los fariseos, hipócritas, que cuando ayunan demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo, esa es su recompensa. Pero tú cuando ores, dice, y cuando ayunes, cuando ores, entra al lugar secreto allí con Dios. ¿Qué le tienes que...? Fíjense, a mí me critican porque no oro antes de predicar. Pastor, no. Yo oro allá, en el lugar secreto. Yo puedo aventarme una oración retumbante aquí. Ahora, el que ora no quiere decir que es un hipócrita. No, porque Dios ve el corazón. Pero ¿qué si oro antes o después? ¿Qué? Sin embargo, algunos dicen, ¡ay, ni ora! Y otros se ofenden porque al empezar a leer la palabra de Dios no se ponen de pie la gente. Usted puede estar de pie con su corazón todo sucio. Y usted puede estar sentado con corazón sincero. ¿Qué tiene que ver estar parado o sentado? Pero precisamente ahí es donde se pierden. Como no hay discernimiento, no hay vida espiritual, no saben ni qué onda. Entonces confunden todo. Entonces tú cuando ores, tú ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ayunes, lávate la cara, báñate, cepíllate los dientes. Unge tu cabeza, peínate, arréglate, échate una manita de gato. Para que no muestres a los hombres que ayunas. Para que no te digan, no, estoy en un ayuno de 40 días. 40 noches, oren por mi hermano porque ya me estoy desfalleciendo. Mira, aquellos que pregonan, estoy en un ayuno de 40 días, esos son, ¿qué tienen que andar pregonando que están en ayuno de 40 días y 40 noches? Mas tú cuando des, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha.
¿Qué está diciendo ahí? En secreto, da en secreto. Qué diferente es la palabra de Dios, ¿no? A lo religioso, a lo externo, aquello que está muerto. Qué diferente es. Tus obras no son perfectas, son obras muertas. Versículo 3, síganme allí. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, le dice. En otras palabras, parafraseando esto, acuérdate del verdadero mensaje del Evangelio. Porque estaban en la iglesia, formaron una iglesia, se decían cristianos, aparentaban que habían creído en Cristo, pero creer en Cristo no es lo mismo que nacer de nuevo. También los demonios creen. ¿No dice Santiago eso? Entonces, fíjate lo que le dice. Acuérdate pues lo que has recibido y oído. ¿Qué habían recibido? El Evangelio. Acuérdate del verdadero mensaje del Evangelio. No te olvides, en otras palabras, lo que significa ser verdadero discípulo mío. ¿Qué es un verdadero discípulo de Jesús? A ver, ¿qué es un discípulo? Pues uno que sigue a Cristo, nada más. ¿Y qué es seguir a Cristo? No, está tan diluido el concepto de discípulo. ¿Sabe qué es un discípulo? El que somete toda su voluntad a la voluntad del maestro. Nos falta mucho para ser verdaderos discípulos, ¿verdad? Porque la mayoría de las veces hacemos lo que nos da nuestra gana. Y medio maquillamos con una media oracioncita allí. Ay, hermano, no. Ser discípulo es estar atrapado en la voluntad de Dios. Es ya no vas a hacer lo que tú quieres. Eso es ser un discípulo. Pablo lo decía de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado. Mi carne está allí crucificada. Ya no vivo yo, o sea, ya no hago lo que me da mi gana. Pero lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo estoy atrapado en su amor. Lo que cantaba Julio hace un rato. Esclavo por amor. Yo estoy esclavizado a su voluntad. Cuando venía para acá, yo venía meditando en el mensaje. Entonces, de pronto vino esta frase a mi corazón: estás atrapado. Y yo dije, ¿estoy atrapado? En el tráfico de la ciudad, dije yo. Estoy atrapado en el amor de Dios. Yo de pronto dije, no hay otra cosa en este mundo para mí respecto al llamado que yo tengo que predicar a Jesucristo. Yo estoy atrapado. No puedo hablar de otra cosa. No tengo otro libro del cual yo les pueda hablar. Yo estoy atrapado. Aunque yo quisiera hablarles de cómo les va a ir bien en la vida, el Señor no me deja. No puedo. Por más que he querido cambiarle el mensaje y diluirlo poquito, no puedo. Estoy atrapado. ¿Tú estás atrapado, Julio? Estoy atrapado. Estamos atrapados en el amor de Dios. Ya no vivo yo, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué más puedo hacer yo? Servir a Dios. Aparte que es un privilegio. Pero el que quiere vivir piadosamente en Cristo va a sufrir persecución. Porque hay muchos dentro de las iglesias y de la iglesia cristiana que no están nacidos de nuevo. Y tú les hablas y les dices, mira, de parte de Dios. Y te dicen, estás loco. Y te descalifican. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Como preguntando el Señor, ¿dónde dejaste el mensaje de la cruz? ¿Dónde está el mensaje de la cruz? ¿Has recortado la cruz? Tanto que ahora ya hasta la traen colgada aquí. ¿Se acuerdan que Jesús dijo acerca del discipulado? El que no toma su cruz cada día
se niega a sí mismo, viene en pos de mí. ¿Qué dijo? No puede ser mi discípulo. Y la cruz de Cristo, hermanos, ¿qué es la cruz de Cristo? Es muerte. La cruz simboliza muerte, ¿no es cierto? Muerte al yo. Cada vez más el egoísmo tiene que salir de nuestro corazón. La avaricia. Yo estoy dando una serie los jueves. Sería bueno que asistieran si pueden venir. Nuestra herencia en Cristo. Maravilloso libro de Efesios. De todas las riquezas espirituales que tenemos. Somos inmensamente ricos. Puro alimento espiritual. Que yo veo mientras abro las escrituras y les estoy compartiendo. Yo veo gente que está llorando allí. Recibiendo la palabra de Dios. Qué desperdicio, hermanos, en tantos lugares. Es una tristeza. ¿Dónde está tu mensaje de arrepentimiento? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Dónde está el mensaje de arrepentimiento? ¿Dónde está? Ya no hay. ¿Dónde está el mensaje de apartamiento del mundo? Al contrario, han metido al mundo dentro de la iglesia. Qué terrible. ¿Y la santidad? No. Acuérdate, le dice, acuérdate lo que has recibido y lo que oíste. ¿Qué vas a hacer con lo que oíste y recibiste? Acuérdense lo que dijo Jesús. Acuérdense lo que dijo Santiago. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Acuérdense Mateo 7 de Jesús. Todo aquel que oye mi palabra y la hace, y todo el que oye mi palabra y no la hace, ahí hay dos oidores diferentes. Y así eran estos. Habían oído, habían escuchado, pero nunca hicieron lo que habían escuchado. Acuérdate, iglesia, versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, dice. ¿Y qué más dice? Y arrepiéntete. La palabra guárdalo viene del griego tereo, que significa perder de vista. Lo cual se lee así: no pierdas de vista mi evangelio. ¿Lo entienden así o no? No pierdas de vista mi fe. No pierdas de vista mi palabra. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Guárdalo, eso significa, no pierdas de vista. No pierdas de vista ¿qué? Lo que habías escuchado, lo que habías oído, pero nunca lo hiciste carne de tu carne. Guárdalo. No lo pierdas de vista. No pierdas de vista a Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Se acuerdan de Isaías cuando ve la gloria de Dios? Capítulo 6 de Isaías, no lo busquen. Dice que estaba él, Isaías, y de pronto dice: cuando murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y había serafines que volaban, y con dos alas cubrían sus ojos, y con dos volaban. Y aquello era tan maravilloso. Dice, y oí, y estos ángeles, estos seres angelicales decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Fíjense, es interesante ver que no hay un solo versículo en la Biblia que diga misericordioso, misericordioso, misericordioso. ¿Se fijan que no? Justo, justo, justo. Pero ¿por qué sí 3 veces santo, santo, santo? En primer lugar está aludiendo allí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero el rasgo más característico de Dios es que Él es santo. Él no tiene que ver absolutamente nada con el pecado, hermanos. Por eso decía el rey David: sumamente pura es tu palabra. Es como el oro que se purifica en horno de fuego, dice, purificado 7 veces, o sea, al máximo. Sumamente pura es tu palabra. No se te olvide esto, no lo pierdas de vista.
Y luego le dice, y arrepiéntete. Esa palabra ya la conocemos, que significa, cambia tu actitud, cambia tu mente, vuélvete a mí, yo soy el único que te puedo dar la vida. Sigues buscando, vas con el psicólogo y sigues igual de loco. Vas allá y sigues igual de borracho. Y vas allá y sigues igual de adúltero. Ven a mí, dice el Señor. Él es el único que te puede limpiar. Él es el único que te puede borrar los pecados y cambiar tu mente y cambiar tu vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo eso. Y aquí todas son hechas nuevas. Versículo 3 al final. Pues si no velas, vendré a ti como ladrón. Aquí velar se tradujo del griego egeiro, que significa levantarse de la muerte. Significa levantarse de la enfermedad. Cuando alguien está enfermo, que no se puede levantar, el Señor dice, si no velas, o sea, si no te levantas, es porque la palabra, si no te levantas de entre los muertos, si no te levantas de esa enfermedad del pecado, es que mi palabra nunca llegó a ti, nunca te convertiste. ¿Entendieron? Qué tremenda historia. Si no lo haces, dice, vendré a ti sorpresivamente. Si no velas, vendré a ti como ladrón. Vendré sorpresivamente como ladrón. El ladrón no avisa cuando va a robar, ¿verdad que no? Ese cae de sorpresa. ¿Cómo cayó Ciro a la ciudad de Sardis? Por sorpresa. ¿Cómo les vino el terremoto? No lo esperaban. Así dice. Si tú no te arrepientes, esto es un mensaje para toda la iglesia alrededor del mundo, aprovechando que se oye por internet, no solo para algunos aquí, no solo para nosotros, sino para todos los que escuchen. Es un mensaje a las iglesias, hermano. Sigo en el versículo 3. Pues si no velas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Wow. Como el ladrón que llega sin previo aviso. Solo ruinas quedaron de la ciudad de Sardis. Ahora sí que como dice aquel narrador de fútbol, uf y recontra uf. ¿Lo han oído? Así como, ay, yo diría, ay y recontra ay. Este es un mensaje, hermanos. Yo no sé, pero yo estoy así como choqueado. Esa palabra no está en el diccionario, pero pues ya se usa. Como en shock, estoy choqueado así. Porque es increíble que cristianos digan, no, el mensaje del evangelio es positivo. Sí es cierto, porque te saca del infierno, pero te tiene que decir lo negativo para sacarte del infierno. No. Si no les dices que en la condición en la que están, si no te dice el Señor la condición en la que estás, ¿cómo te vas a salir de allí? Versículo 4. Ay, así como que hay a ver, respiren hondo. Así como que, así como cuando uno le hace, yo pensaba que la cosa estaba terrible la cosa, pero así como que, fíjate el versículo 4 que dice. Es como un bálsamo, ¿no? Así como que, pero tienes unas pocas personas en Sardis. ¿Qué significa Sardis? ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede decir? El remanente. Tiene dos significados. ¿Cuál es el otro? Los que escaparon. ¿Por qué pocos? ¿Por qué pocos? ¿Qué no dijo Cristo? Porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que caminan por él. ¿No dijo así?
pero angosto. Angosto es el camino que lleva a la vida y pocos. Mire, ese mentado avivamiento de millones y que aquí en la ciudad se van a convertir 5 millones de personas, yo no resisto ese mensaje. Donde quiera lo andan predicando. Que aquí, que Guadalajara, que algunos yo sé lo que están pensando, me están diciendo, uy, no tiene fe. Bueno, ya nos veremos a ver si se convirtieron 5 millones. ¿Qué no lee la Biblia? Que Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿No dijo así? ¿Eso le habla de multitudes? No. Donde sí son multitudes es en el Apocalipsis, pero son todos los millones a través de toda la historia de la humanidad. Ahí sí son millones. ¿Qué más quisiera uno? Ni Dios mismo quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero la luz vino y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué siempre son pocos? Siempre son pocos. Hermano, pero en Pentecostés se convirtieron 3,000. Sí, 3,000, pero ¿qué son a comparar? ¿Qué son 3,000? Hay una pregunta que a mí me choca tanto cuando me la hacen, y los que la hacen son los pastores. Me dicen, ¿cuánta gente tienes? ¿De qué tamaño es tu iglesia? Yo les digo, no, pues es bien chiquita. Bueno, es que depende. ¿Depende qué? ¿Cuántos tienes? No, nunca los cuento. Yo no los ando contando. Imagínate, me vuelvo loco. Imagínate para contarlos a ustedes. Mejor les predico. ¿No es cierto, Chuy? Usted aquí no tiene un número en la frente, pero el Señor lo conoce. ¿No? Ay, pocos. Tienes unas pocas personas en Sardis, un remanente, los poquitos que escaparon. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, no temáis, manada pequeña? No temáis, ¿qué? Manada pequeña. Nos dijo manada de ovejitas. No temáis, dijo. ¿Cómo se quedó en el huerto de Getsemaní? Solo. ¿A cuántas personas le ha compartido usted? Yo sé que un montón. ¿Cuántas se han convertido? Porque no todos pagan el precio. No, y luego algunos oyen como este tipo de predicaciones y a media predicación se levantan y se van ofendidos. Y luego van y agarran al Jimmy allá, el de los discos. Que aquí quién sabe qué, que no sé qué. Y agarran al Jimmy, al pobre allá, y me dicen, no, pues yo qué. Lo que pasa es que usted no se quiere arrepentir. Tú eres igual y yo ya me voy. Que pues váyase. Y no aguantan nada los cristianillos de aquí. No. Ay, qué poquitos. Estos pocos, dice el versículo 4, no han manchado sus vestiduras. ¿No dice así? Y andarán conmigo en vestiduras blancas. Dice, porque son dignos. Esta palabra ya la hemos estudiado. Viene del griego axios y significa peso, que alude a la balanza. Que por un lado está el peso y el otro lado está otro artículo o material o lo que sea. Pueden ser frijoles, pueden ser blanquillos, puede ser peso. Entonces tiene que ser equivalente. Y aquí habla, escuchen bien, de que se escucha la palabra de Dios y ese es el peso, pero luego el vivirla hace la balanza. Eso es lo que hace que cuando tú crees por fe y luego empiezas a vivir la vida cristiana balanceada, equilibrada, entonces tu vida
está manifestando que la dignidad de Jesús. ¿Por qué andas caminando como es digno de un hijo de Dios? Entonces tu conducta, nuestra conducta, es la evidencia que hemos nacido de nuevo. Pero para forma de cambiar nuestra conducta y nuestros pensamientos tenemos que escuchar la palabra de Dios, ¿no es cierto? No hay otra manera, eso ya lo hemos estudiado bastante. Esos, dice, no han manchado sus vestiduras. Son pocos, pero esos pocos, esos andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Terminamos leyendo el versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Aquí ven, el que venciere alude a nacer de nuevo, hermanos. Porque ve, el mismo contexto te lo dice. Será vestido ¿de qué? De vestiduras blancas. Y el blanco en la Biblia es símbolo de pureza, que lavaste tus pecados en la sangre de Cristo. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. La frase "y no borraré" en el griego significa jamás un hijo de Dios nacido de nuevo será borrado del libro de la vida. Jamás, no existe eso. Y ellos lo entendían perfectamente por una razón que les voy a explicar en un contexto cultural de ellos. Para nosotros no tiene sentido, mucho sentido. Pero ellos, cuando llegaban a una ciudad o que nacía un nuevo bebé allí, todavía se parece mucho de esto, se registraban pues en los registros, y digamos el registro civil, y les daban su papelito que allí nacieron, ¿sí? Entonces, sabían cuántos habitantes había en las ciudades de aquel tiempo. Cuando alguien moría o cuando alguien se iba de la ciudad, en el libro lo borraban. En los libros de la ciudad los borraban. Pues que se murió el hermano Camaleón Casillas, pues ya, uno menos. Entonces lo borraban, ¿sí? Que se fue la familia tal a otra ciudad, que se fueron a Pérgamo, y los borraban. Entonces cuando él dice, el que nazca de nuevo, que lave sus pecados en la sangre del Cordero, lo vestiré con vestiduras blancas y jamás borraré su nombre del libro de la vida. ¿Dónde está tu nombre escrito? Hay gente que se adhiere a esta congregación y me dice, pastor, ¿qué tengo que hacer para ser miembro de esta congregación? ¿Qué tienes que hacer? ¿Has nacido de nuevo? Sí. ¿Eres hijo de Dios? Sí. ¿Crees que Cristo? Sí. No, pues ya hiciste todo lo que tienes que hacer. No, pero ¿dónde le firmo? Me dicen, ¿cómo que dónde le firmo? Porque hay iglesias donde tú firmas un libro con la membresía, o sea, tú te haces miembro. No estoy diciendo que eso está malo necesariamente, pero escúcheme bien. ¿Cuántas iglesias tienen su libro de registro? Y están muchos nombres, pero esos nombres no están escritos en el libro de la vida. ¿Para qué quiero yo un registro con la firma de usted si no ha nacido de nuevo? ¿Para qué lo quiero yo? ¿De qué le sirve? ¿A poco va a llegar ese día y le va a decir al Señor a la hora de que, a ver, ¿cómo te llamas? Pues Rosita Alvírez. A ver, ¿no estás? ¿Cómo no? Dice, aquí traigo, mire, yo traigo una copia del libro de la iglesia. ¿De la iglesia de Sardis? Sí, están muertos esos. Tú nunca tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Yo te pregunto, ¿tu nombre está escrito en el libro de la vida? Romanos 8 dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿No dice así? Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El que tiene oído, versículo 6. Bueno, hay un elemento aquí en el 5. Y confesaré su nombre delante de mi Padre. Significa confesar aquí, del griego significa
reconocer. O sea, reconoceré su nombre, conoceré su nombre, sabré quién eres. Pero a los de su izquierda, a los de su izquierda, a los cabritos les dirá: ustedes malditos al fuego eterno. Pero a los de su derecha, a las ovejas les dirá: vengan, benditos de mi Padre, yo sé quiénes son. ¿Se acuerdan de la piedrecita blanca con un nombre? Él te la dará, te la dará, te la dará. Termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los que son miembros de esta congregación saben que muy rara vez yo hago un llamamiento para que reciban a Cristo. Digo reciban entre comillas porque se ha diluido tanto eso de que recibes a Cristo. Todo mundo lo recibe a Cristo. Muy pocas veces lo hago. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? En primer lugar, porque no está en la Biblia. No hay un registro de que los discípulos: ¿quién quiere recibir a Cristo? ¿Quién quiere recibir a Cristo? Veo tu mano, veo tu mano. ¿Alguien más? Él está tocando las puertas. No, ahora les ruegan. Y el Señor no viene: ándale, por favor, ándale. No, dice: arrepiéntete, dice. ¿No es cierto? Es un mandamiento. Entonces ahora es: ¿quién levanta el dedito? Pase aquí y reciba a Cristo. ¿Ustedes creen que eso es hacerse cristiano? Yo les aseguro que no. Ahora, algunos de ustedes pudieron haber pasado, pero escúchame bien, no tanto es el hecho de pasar o no pasar, sino de que verdaderamente en tu corazón te hayas arrepentido. Pero como le dicen a la gente, le decimos: ¿quién quiere recibir a Cristo para que tu negocio prospere? Pues todos pasan y levantan el dedito como diputado en el Congreso. Y no nacen de nuevo. Y se empiezan a fabricar las iglesias de Sardis. Espero que este mensaje corra, ¿sí? Compártalo, escríbalo, regálelo, llévenlo por todos lados, hermano, porque es un llamado de Cristo a los que se dicen cristianos, pero están muertos. Vamos a orar. Póngase de pie. Y si hay alguno aquí que puede estar en esta situación, no lo voy a hacer que pase aquí adelante ni que levante la mano. Simplemente arrepiéntase. Arrepentirse es reconocer que eres un pecador, que vas derechito al infierno, que no mereces nada, pero que por la gracia de Dios Él te puede trasladar de las tinieblas a la luz de Jesús. Pero tiene que haber un verdadero y genuino arrepentimiento. Y es inmediato así, cuando alguien nace de nuevo, es inmediato que hay una reacción inmediata así contra el pecado. Eso es nacer de nuevo, así cortito, chiquito. Pero yo lo he explicado, pero abundantemente, en muchas enseñanzas. Cierra tus ojos y oremos. Señor, tú que conoces todas nuestras obras, nuestro corazón, conoces nuestro sentar, nuestro levantar, aún no está la palabra en nuestra boca y tú la sabes toda. Tú que conoces, Señor, y conocías la situación de la iglesia de Sardis. Ellos decían que tenían la vida, se decían cristianos, pero estaban muertos. No había vida. Señor, si hay alguien aquí que por el poder de la palabra ha llegado y está despertando, Señor, solo tú lo puedes hacer nacer de nuevo. Solo el Espíritu Santo es el único que puede infundir la vida. Solo tú nos conoces, Señor, y sabes nuestra verdadera condición. Tu misericordia es grande, Señor. Pero el mensaje es para aquellos que se dicen, pero no son. Recuerden lo que han oído, lo que han recibido. Guárdenlo, no lo pierdan de vista.
tengan un encuentro con Cristo en lo secreto de su corazón, de su espíritu, en lo secreto de tu recámara, en lo profundo de tu ser, ahí, solamente. Es ahí el interés de Jesús, para que entonces pueda nacer en ti una nueva criatura. Oramos, Señor, por los que se dicen que son, pero no lo son, que dicen que están vivos y porque gritan y cantan y hacen eventos, piensan que están vivos. Pero basta ver lo que hablan, lo que viven, lo que dicen, y tú los conoces, Señor, están muertos. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Ayúdanos, extiende tu misericordia, Señor, tu bondad. No podemos sin ti, Señor. Definitivamente reconocemos, Señor, que sin ti nada somos. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de las iglesias que son como Sardis, y ayúdanos a corregir, Señor, lo deficiente. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.